El tema en análisis permite recordar y citar las palabras del pedagogo Paulo Freire cuando afirma: no nací marcado para ser un profesor así, me fui haciendo de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción. Nuestro objetivo a través de este trabajo es reflexionar la práctica docente desde las experiencias del quehacer educativo, analizando categorías con el fin de identificar fortalezas y debilidades, llegando a una confrontación entre teoría y práctica para mejorar el acto educativo. Los docentes participantes son Oscar Hoyos, Oscar Cañaveral, Angélica Zapata y Roger Sáez. La decodificación realizada a partir de la revisión de los ejercicios escriturales evidenció las siguientes situaciones. Los 4 docentes participantes se preocupan por la planeación de las clases. Dicha planeación se hace siguiendo la fundamentación teórica de los correspondientes planes de estudio, así como las mallas curriculares contenidas en estos. En segundo lugar, se observa que los docentes enfocan su práctica siguiendo los documentos de orden nacional en cuanto a las orientaciones sobre lo que deben trabajar. Otra situación muestra que hay preocupación por el avance de los estudiantes, así como por su aprendizaje, acompañado de un interés para que los alumnos se desempeñen bien en las pruebas externas de orden departamental, como las Olimpiadas de Conocimiento, y nacional, como la Saber 11 y la Saber tercero, quinto y noveno. Para lo anterior se observa cómo los docentes tienen en cuenta al diseñar cuestionarios de evaluación las metodologías de dichas pruebas. Finalmente se observa la implementación de estrategias innovadoras como lo son el desarrollo y aprendizaje de conceptos matemáticos mediados por la utilización de elementos del aula taller de matemáticas, así como estrategias interactivas que incluyen la utilización de las TIC. Las situaciones anteriores nos permiten como equipo de trabajo definir 2 categorías para profundizar aspectos prácticos y teóricos, así como para identificar fortalezas y debilidades. Estas categorías son los contenidos y la evaluación. ¿Cómo lo estamos haciendo? Los 4 docentes coincidimos en hacer su selección con base en los estándares y lineamientos curriculares. En la institución educativa León 13 los docentes trabajan los contenidos siguiendo los planes de área y las mallas curriculares para cada área. Es importante anotar que los planes de estudio son elaborados por ellos mismos y están de acuerdo al área de desempeño, y ellos trabajan a su vez por departamentos, se reúnen por departamentos y hacen el plan de área. Dicho trabajo se hace dentro de las políticas educativas nacionales propuestas en los estándares de calidad y lineamientos curriculares para cada área. Observamos un interés común en cuanto a que los contenidos estén acordes con las necesidades de los estudiantes. Para esto se debe reconocer el contexto de la comunidad como uno de los puntos de partida para que la enseñanza genere un verdadero impacto en los estudiantes. Pensamos sobre cómo llevarlos al aula, teniendo en cuenta la profundidad y la continuidad. Para ello se evidencia una importante interacción con las TIC, así como la utilización de implementos del aula taller de matemáticas, orientados hacia la didactización del contenido. Recordemos que generar nuevas formas de dar a conocer el conocimiento es una invitación que debe hacerse el docente en su diaria tarea. Es oportuno recordar que crear nuevas formas no implica dejar lo importante de lado, ni mucho menospreciar las capacidades de los estudiantes. Reflexionamos en el cómo se evaluará el aprendizaje de los conceptos, ya que todos los contenidos no se pueden ni se deben evaluar de la misma forma. Se hacen ajustes. Esto significa que cada experiencia nos enseña los aciertos y desaciertos que son tenidos en cuenta para mejorar los procesos. Indagación desde la teoría. De acuerdo con Tobón y John Biggs, citados por Bahamón 2007, cuando se piensa en contenidos, debe incluirse los conocimientos de tipo procedimental, saber hacer, y los actitudinales, saber ser, dado que el desempeño de los seres humanos es integral y no se debe fragmentar. Lo anterior implica que el docente debe preguntarse qué deben saber y comprender los estudiantes para lograr los objetivos propuestos en el aprendizaje. Como podemos ver, el qué hace referencia a los contenidos, pero el saber, en palabras de Bahamón, está conformado por el conjunto de técnicas
y procedimientos necesarios para el desempeño de una determinada actividad o tarea. Por ello, una vez identificados los contenidos y demás técnicas y procedimientos a realizar, es necesario plantear una agrupación y secuencialidad de acuerdo con Ausberg 1976, con el fin de garantizar un aprendizaje significativo. Según Regler-Murray 1983, citado por Bahamón, la secuencia debe tener dos características. Primero, compendio temprano de las ideas, que significa presentar lo fundamental de manera breve, con pocas ideas principales y representativas, e ir avanzando en la complejidad en la medida de lo posible. Segundo, secuencia en una orientación por contenidos simples, significa partir desde lo más simple para llegar a lo más complejo. Por último, es conveniente citar a Scholman, quien sugiere que el docente debe tener un conocimiento pedagógico del contenido, el CPC, que permite transformar poco a poco el contenido temático del área en unidades de significado comprensibles para un grupo diverso de estudiantes. Pero el desarrollo del CPC requiere de constante observación y evaluación, tanto del docente como de los estudiantes. Sobre la misma idea trabaja Chevallard, que considera al CPC como la transposición didáctica del contenido. Confrontación de la teoría con la práctica. A continuación se presentan las fortalezas y debilidades de nuestra práctica docente, confrontada con las teorías que sustentan las categorías de contenido. Fortalezas. Primero que todo, la selección de contenidos se hace con base en estándares, acorde con las necesidades de los estudiantes. En segundo lugar, en lo posible, se contextualiza los contenidos, aunque es de anotar que para algunas temáticas es difícil encontrar un contexto apropiado. En tercer lugar, se piensa sobre cómo llevarlos al aula, transposición didáctica. Esto implica reflexionar constantemente en las capacidades de los estudiantes sin subestimarlos. Por último, se hacen ajustes, modificando prácticas consideradas poco exitosas. Debilidades. En primer lugar está la pertinencia. Se encuentra que aún dentro de las instituciones, si existen dos docentes para un mismo grado, no se manejan los mismos contenidos, es decir, no se respeta la planeación, y si lo comparamos con otras instituciones, la situación empeora. Lo segundo es que no se hace una evaluación docente-estudiante. Generalmente es el docente quien determina qué y cuándo, dejando de lado el valioso aporte de los más interesados, en este caso los estudiantes. Ellos también deben apropiarse de sus procesos, y qué mejor forma de hacerlo que la participación activa. Conclusiones. Al pensar en contenidos, el docente debe, primero, tener un conocimiento pedagógico del contenido. En segundo lugar, transformar poco a poco el contenido temático en unidades de significado comprensible. En tercer lugar, evaluar y observar constantemente en conjunto con los estudiantes. Y por último, realizar constantes ajustes como producto de la observación y la evaluación objetiva. ¿Cómo lo estamos haciendo? Tanto los docentes participantes como las instituciones donde laboramos nos hemos apropiado de las disposiciones del decreto del Ministerio de Educación 1290 de abril 16 del 2009, donde se reglamentan todos los asuntos relacionados con el proceso de evaluación en los niveles básica y media. Observamos cómo los 4 docentes estamos aplicando procesos de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación con nuestras prácticas. Este trabajo no lo hacemos de manera improvisada, sino que tenemos unos porcentajes y criterios bien definidos. A la hora de evaluar, tenemos en cuenta las pruebas externas. Para ello se implementan evaluaciones acumulativas de periodo diseñadas bajo la estrategia de cuestionarios de selección múltiple. Las TIC son utilizadas en los procesos de construcción de conocimientos, convirtiéndose en un importante insumo de evaluación. Indaguemos ahora la categoría de evaluación, cómo se sustenta en la teoría, a la luz de los lineamientos curriculares para el área de matemáticas. Esta es la autoevaluación de la institución educativa de los 13. Primero que todo llenamos pues todos los datos del estudiante y luego empezamos a identificar las diferentes dimensiones como es la dimensión primera, que trata de la responsabilidad, de qué tan puntual se hace en clase, si respetas. La evaluación debe ser más un instrumento de reflexión que de medición, lo que no excluye el reconocimiento de las diferencias individuales.
interesa en la evaluación de los procesos matemáticos, observar los cambios de los alumnos desde sus estados iniciales de conocimiento y actuación, evaluación de diagnóstico, pasando por el análisis de comportamientos y logros, evaluación formativa, hasta llegar a algún estado final transitorio, evaluación sumativa. Más que pensar en una nota siempre difícil de sustentar como indicadora de calidad de un aprendizaje, debe pensarse en la coherencia entre las concepciones de los estudiantes y los conceptos de los saberes formales. Confrontemos ahora la teoría con la práctica, de acuerdo a lo planeado, fortalezas, la contextualización de contenidos, la autoevaluación que hace parte del proceso de la evaluación. Las evaluaciones acumulativas que aplican los 4 docentes en sus instituciones están en concordancia con lo estipulado con los lineamientos curriculares y el decreto 1290. Debilidades. Por lo general se estandariza la evaluación olvidando que este proceso requiere tener en cuenta niveles de desempeño. Se observa una incompatibilidad conceptual en cuanto a la definición de la evaluación en los lineamientos, ya que parece ser que en la práctica predomina el aspecto sumativo, mientras en la teoría predomina la situación formativa. En la práctica no se visualiza la forma explícita, el camino que proponen los lineamientos curriculares, evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Pensar que el fin último de la evaluación es preparar a los estudiantes para las pruebas externas aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional. Conclusiones. Al analizar la categoría de evaluación es importante precisar: la evaluación es un proceso continuo, flexible y permanente. Estas características requieren orientar las actividades de evaluación hacia lo formativo. En este sentido, es indispensable valorar las transformaciones y cambios actitudinales favorables observados en cada estudiante. Es indispensable como docente conocer los documentos del MED frente al proceso de evaluación como primer referente teórico a seguir. Las actividades de evaluación que el docente desarrolla con cierto nivel empírico deben ser confrontadas con la teoría, la cual les da validez y cientificidad y les puede poner al servicio de otros docentes en sus prácticas. No olvidar que el proceso educativo desde las diferentes áreas del conocimiento propone la información de ciudadanos integrales,